Celebramos el martes 21 de julio, un día en el que la Iglesia celebra la memoria de Santa Julia. Hoy se me viene a la memoria, al comenzar este rato de oración, la importancia que tiene que tener en nuestra vida el hecho de cuidar ese granito de mostaza, como escuchábamos en el Evangelio del domingo pasado, esa levadura que en el fondo es la vida de la gracia, la vida de la amistad con Dios. Y para eso valernos de estos pequeños momentos que tienen que ser intensos en el tiempo y que nos tienen que llevar sobre todo a cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás aquí, junto a mí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis muchos pecados y te pido también la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. ¿Por qué orar? ¿Por qué cuidamos la vida de oración? Muy sencillo. La palabra oración proviene del término latino os oris, que significa boca. Y en el fondo cuidamos la vida de oración porque hablamos y escuchamos a Dios en nuestra vida como un amigo, dialogando con Él cara a cara, personalmente. Necesitamos cuidar la vida de oración para descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, para descubrir y abrazar su voluntad en mi vida. La vida de oración no es un momento que dedicamos a enajenarnos, a huir de los problemas de la vida ordinaria. Ni es tampoco meditación el hecho de aislarme, permaneciendo en esa sin padecer, en esa apaceia que hablaban los griegos, de que nada me afecte. Ni es un buscar un sentirme bien o buscar consuelos que me alejen de la vida ordinaria. No. Cuidamos la oración porque es el motor de la vida de fe, de la vida de esperanza y de la vida de caridad, donde le permitimos a Dios que nos hable cara a cara, de amigo a amigo, donde yo también, porque la palabra oración significa proskinesis, significa arrodillar mi vida, inclino mi vida delante de la grandeza de Dios para decir: ¿cuál es tu designio de santidad sobre mí? Quien tiene vida de oración abraza un camino de santidad, que en el fondo es no malograr el sueño de Dios sobre cada uno. Es cuidar el amor, la amistad, para ir a lo profundo, a lo vital, a lo esencial. Por eso yo hoy, Señor, quiero que me hables al corazón, que me hables a la vida, para descubrir cuál es tu voluntad en mí, para abrazarla, no para huir de ella, sino para rendirme ante aquello que tú me propones, vivir en amistad contigo y que es para mí cumplir mi vocación. Hoy la profecía de Miqueas, en la primera lectura, expresa un anhelo profundo del pueblo fiel. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, y apaciéntalo como lo apacentabas antes,
Compadécete, Señor, de nosotros. Arroja de nosotros nuestros pecados y culpas. Pastoréame, Señor. Lleva tú mi vida. Sé tú el pastor que me conoce, el pastor que va delante de mí, llevándome a los apriscos, el pastor que me porta sobre sus hombros cuando mi vida se ve herida, el pastor que pacientemente me busca hasta encontrarme. Pastoréame tú, Señor. San Juan Damasceno, el último padre de la Iglesia oriental del siglo VIII, tiene una oración bellísima que él compuso cuando lo hicieron obispo, donde él le dice al Señor: apaciéntame tú, Señor, y apacienta tú conmigo. Apaciéntame, Señor, pastoréame. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero seguir los pasos que me indicas. Y es por ello que hoy, en el Evangelio, vuelve a resonar de la mano del evangelista Mateo, para cada uno de nosotros, ese fragmento que se desarrolla en la vida pública de Jesús en Cafarnaúm. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, probablemente en aquella casa de Pedro. Y es allí donde acuden a decirte: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan. Tratan de hablar contigo. Es entonces cuando Jesús echa una mirada al auditorio y eleva esa pregunta retórica: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y extendiendo las manos hacia los discípulos, les dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El día de la Virgen del Carmen, la semana pasada, la liturgia nos ponía también delante de nosotros esta lectura del Evangelio. Tu madre, María, acude desde Nazaret porque desea verte, hablar contigo, porque quizás lleva tiempo sin tener noticias tuyas, porque desea pasar un rato junto a ti. Y por eso, como la multitud se agolpa en torno a ti, Señor, te avisan: tu madre está ahí y tus parientes cercanos. Y a primera vista parece que elevas un desprecio hacia aquella que te dio el ser humano, hacia aquella que te llevó en sus entrañas 9 meses y a la que fueron encomendados junto a José los inicios de la salvación, tus cuidados. Si María fue dichosa por darte el ser humano, o por tú tomar el ser humano de sus entrañas, ¿o quieres poner de relieve que es más dichosa aún? Porque es la que escucha la palabra de Dios y la cumple. El que hace la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Señor, pastoréame tú, y que yo sienta la urgente necesidad de escuchar tu voz, de descubrir y discernir cuál es tu voluntad sobre mi vida. Por medio del profeta Miqueas, me invitas hoy a ver cuáles son esos diosecillos que he empodiado en mi vida. Tan solo tú, Señor, eres el pastor que da la vida por sus ovejas. Y yo necesito escuchar tu voz. Y para eso este rato de oración. ¿Cuál es tu designio de salvación sobre mí, Señor?
tu voluntad sobre mi vida? ¿Para qué me necesitas, Señor, en el mundo? ¿Cuál es el sueño que sueñas y que yo, cuando me alejo de ti, impido que se materialice? Yo quiero ser, Señor, de aquellos que escuchan tu palabra. Y yo quiero ser de aquellos, Señor, que la acogen en el corazón y que la cumplen. Que no me conforme, Señor, con oír. Que no me conforme, Señor, con saber. Sino que aun en medio de las dificultades de cada día, mi complacencia sea que he hecho en mí según tu palabra. Como María. Esos son los verdaderos discípulos. Esos son las ovejas dignas de tan gran pastor. Aquellos que escuchan la voluntad de Dios, que los va apacentando con paciencia y misericordia y que la cumplen. Que se haga en mí, Señor, según tu palabra. Que venza las reticencias de mi egoísmo, de mi soberbia, de mi vida cómoda y regalada, y que abrace tu voluntad. Que así sea.